La Noche Ilustrada. Episodio 3. La Regencia Británica. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema interesante. Hoy conoceremos sobre una época relacionada con una popular serie del momento, la Regencia Británica. Sin más preámbulos. La Regencia Británica es una época que se entiende comúnmente como los años comprendidos entre 1795 y 1837. Aunque la regencia oficial que le da su nombre solo abarcó los años de 1811 a 1820. Aunque la época de la regencia es recordada como un tiempo de refinamiento y cultura, esto era exclusivo de unos pocos ricos, especialmente aquellos en el círculo social del príncipe regente. Para las masas, la pobreza era generalizada debido al aumento de la densidad de población urbana por la migración laboral industrial. Los habitantes de las ciudades vivían en barrios marginales cada vez más grandes, una situación agravada por el impacto combinado de la guerra, el colapso económico, el desempleo masivo, una mala cosecha en 1816, el año sin verano, y un continuo crecimiento poblacional. El rey Jorge III sufrió una enfermedad debilitante por primera vez a finales de la década de 1780 y recayó en su enfermedad mental final en 1810. Mediante la Acta de Regencia de 1811, su hijo mayor, Jorge, príncipe de Gales, fue nombrado príncipe regente para desempeñar las funciones reales. El príncipe había sido una figura destacada en la sociedad durante décadas. Cuando Jorge III murió en 1820, el príncipe regente lo sucedió como Jorge IV. En términos de periodización, el periodo más largo corresponde aproximadamente al último tercio de la época georgiana, 1714 a 1837, abarcando los últimos 25 años del reinado de Jorge III, incluida la regencia oficial, y los reinados completos de Jorge IV y su hermano y sucesor, Guillermo IV. Finaliza con la ascensión de la reina Victoria en junio de 1837, que da comienzo a la época victoriana, 1837 a 1901. El período más amplio reconoce los aspectos sociales y culturales de la época de la regencia, caracterizados por las distintivas modas, arquitectura y estilo del período. El período comenzó en medio de las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas. Durante todo el período, la revolución industrial ganó impulso y logró avances significativos con la llegada de los ferrocarriles y el crecimiento del sistema fabril. La época de la regencia se superpuso con el romanticismo y muchos de los principales artistas, músicos, novelistas y poetas del movimiento romántico fueron figuras destacadas de la regencia, como Jane Austen, William Blake, Lord Byron, John Constable, John Keats, John Nash, Anne Radcliffe, Walter Scott, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, J.M.W. Turner y William Wordsworth. Contexto legislativo. Jorge III, 1738 a 1820, se convirtió en rey de Gran Bretaña el 25 de octubre de 1760, a los 22 años, sucediendo a su abuelo Jorge II. Jorge III había sido causa de legislación para establecer una regencia cuando el Parlamento aprobó la Acta de Minoría del sucesor
a la corona de 1751 tras la muerte de su padre Federico, príncipe de Gales, el 31 de marzo de 1751. Jorge se convirtió en heredero aparente a los 12 años y habría sucedido como menor a su abuelo. Si hubiera muerto antes del 4 de junio de 1756, el 18º cumpleaños de Jorge. Como contingencia, la ley dispuso que su madre, Augusta, princesa viuda de Gales, fuera nombrada regente y desempeñara la mayoría de las funciones reales. En 1761, Jorge III se casó con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz y en los años siguientes tuvieron 15 hijos, 9 varones y 6 mujeres. El mayor fue el príncipe Jorge, nacido el 12 de agosto de 1762 como heredero aparente. Fue nombrado príncipe de Gales poco después de su nacimiento, para 1765. 3 hijos pequeños encabezaban la línea de sucesión, y el Parlamento aprobó nuevamente una ley de regencia como contingencia. La acta de minoría del heredero a la corona de 1765 dispuso que la reina Carlota o la princesa Augusta actuaran como regentes si fuera necesario. Jorge III tuvo un largo episodio de enfermedad mental en el verano de 1788. El Parlamento propuso la acta de regencia de 1789, que fue aprobada por la Cámara de los Comunes. Antes de que la Cámara de los Lores pudiera debatirla, el rey se recuperó y la ley fue retirada. De haberse aprobado, el príncipe de Gales se habría convertido en regente en 1789. La salud mental del rey continuó siendo motivo de preocupación, pero, siempre que estaba en su sano juicio, se opuso a cualquier movimiento adicional para implementar una ley de regencia. Finalmente, tras la muerte el 2 de noviembre de 1810 de su hija menor, la princesa Amelia, se volvió permanentemente loco. El Parlamento aprobó la acta de cuidado del rey durante su enfermedad, etc. de 1811, comúnmente conocida como la Acta de Regencia de 1811. El rey fue suspendido de sus funciones como jefe de Estado, y el príncipe de Gales asumió el cargo de príncipe regente el 5 de febrero de 1811. Inicialmente, el Parlamento restringió algunos de los poderes del regente, pero estas restricciones expiraron un año después de la aprobación de la ley. La regencia terminó cuando Jorge III murió el 29 de enero de 1820, y el príncipe regente lo sucedió como Jorge IV. Tras la muerte de Jorge IV en 1830, el Parlamento aprobó otra acta de regencia. Jorge IV fue sucedido por su hermano Guillermo IV, pero su esposa, la reina Adelaida, tenía 37 años y no había hijos legítimos sobrevivientes. La heredera presuntiva era la princesa Victoria, de 11 años. La nueva ley dispuso que su madre, Victoria, duquesa viuda de Kent, se convirtiera en regente en caso de la muerte de Guillermo. Antes del 24 de mayo de 1837, el 18º cumpleaños de la joven Victoria, la ley contemplaba la posibilidad de que Adelaida tuviera otro hijo, ya fuera antes o después de la muerte de Guillermo. Si este último escenario hubiera ocurrido, Victoria se habría convertido en reina solo temporalmente, hasta el nacimiento del nuevo monarca. Adelaida no tuvo más hijos y Guillermo murió el 20 de junio de 1837, solo 4 semanas después de que Victoria cumpliera 18 años. Terminología de periodización. Oficialmente, la regencia comenzó el 5 de febrero
de 1811 y terminó el 29 de enero de 1820, pero la época de la regencia, como tal, generalmente se percibe como un período mucho más largo. El término se aplica comúnmente, aunque de manera vaga, al período desde 1795 hasta la ascensión de la reina Victoria el 20 de junio de 1837. La época de la regencia es un subperíodo de la más extensa época georgiana, 1714 a 1837, ambos seguidos por la época victoriana, 1837 a 1901. Este último término tuvo uso contemporáneo, aunque algunos historiadores le dan un punto de inicio anterior, típicamente la promulgación de la Ley de Gran Reforma el 7 de junio de 1832. Contrastes sociales, económicos y políticos. El príncipe regente fue uno de los principales mecenas de las artes y la arquitectura. Ordenó la costosa construcción y renovación del exótico Royal Pavilion, la ornamentada Carlton House y muchas otras obras públicas y arquitectónicas. Todo esto requería un gasto considerable que ni el regente ni la tesorería de su majestad podían costear. La extravagancia del regente se llevó a cabo a expensas del pueblo común, mientras que la regencia es conocida por su elegancia y logros en las bellas artes y la arquitectura. Había una necesidad simultánea de cambio social, político y económico. El país estuvo envuelto en las guerras napoleónicas hasta junio de 1815 y el conflicto impactó fuertemente el comercio nacional e internacional. Hubo un desempleo masivo y, en 1816, una cosecha excepcionalmente mala, además de un crecimiento poblacional que resultó en una pobreza descontrolada. Aparte del gobierno de unidad nacional liderado por William Grenville, de febrero de 1806 a marzo de 1807, todos los gobiernos desde diciembre de 1783 hasta noviembre de 1830 fueron formados y liderados por los Tories. Las respuestas a la crisis nacional durante estos años incluyó la masacre de Peterloo en 1819 y las diversas leyes de cereales. El gobierno Whig de Conde Grey aprobó la Ley de Gran Reforma en 1832. Esencialmente, Inglaterra durante la época de la regencia era una sociedad estratificada en la que el poder político y la influencia estaban en manos de la clase terrateniente. Sus lugares modernos estaban a años luz de distancia de los barrios marginales en los que vivía la mayoría de la gente. Los distritos de barrios bajos eran conocidos como rookery, un ejemplo notorio siendo St. Giles en Londres. Estos eran lugares donde predominaba el alcoholismo, el juego, la prostitución, el robo y la violencia. El auge demográfico, que comprendió un aumento de poco menos de 1 millón en 1800, 1 a 1,25 millones para 1820, intensificó la crisis. Robert Southey hizo una comparación entre la miseria de los barrios bajos y el glamour del círculo del regente. La miseria que existía bajo el glamour y el brillo de la sociedad de la regencia contrastaba marcadamente con el círculo social del príncipe regente. La pobreza se abordó solo marginalmente. La formación de la regencia tras el retiro de Jorge III marcó el fin de una sociedad más piadosa y reservada, y dio lugar a una más frívola y ostentosa. Este cambio estuvo influenciado por el propio regente, quien se mantuvo completamente alejado de las maquinaciones políticas y las hazañas militares. Esto no hizo nada para canalizar sus energías en una dirección más positiva.
dejándolo con la búsqueda del placer como su única salida, así como su única forma de rebelión contra lo que veía como desaprobación y censura en la forma de su padre. Las artes. Arquitectura. Regent's Park y Zoológico de Londres. En la década de 1810, el príncipe regente propuso la conversión de tierras de la corona en Marylebone y St. Pancras en un jardín de placer. El diseño fue asignado inicialmente al arquitecto John Nash, pero fue la sociedad de padre e hijo de James y Decimus Burton quienes tuvieron la mayor contribución al proyecto. El paisajismo continuó durante la década de 1820 y Regent's Park finalmente se abrió al público en 1841. La Sociedad Zoológica de Londres, ZSL, por sus siglas en inglés, fue fundada en 1826 por Sir Stamford Raffles y Sir Humphrey Davy. Obtuvieron terreno junto a la ruta del Regent's Canal a través del perímetro norte de Regent's Park, entre la ciudad de Westminster y el distrito de Camden. Tras la muerte de Raffles poco después, el tercer marqués de Lansdowne asumió la responsabilidad del proyecto y supervisó la construcción de las primeras casas de animales. Al principio, el zoológico se usó solo para fines científicos con acceso restringido a los miembros de la ZSL, que en 1829 recibió una carta real de Jorge IV. El zoológico no se abrió al público hasta 1847, después de que fuera necesario recaudar fondos. Literatura. Jane Austen, Lord Byron, Walter Scott y otros fueron los escritores más destacados de la época de la regencia. Sin embargo, el período también produjo algunos de los escritores más prolíficos del siglo XIX, como Charles Dickens, Charlotte Brontë y Benjamin Disraeli. 17. Las formas literarias especialmente populares en este tiempo fueron las novelas y la poesía, como The Regent's Bomb, de C. F. Lawler, publicado bajo el seudónimo de Peter Pindar, imitando a John Walcott, quien publicó bajo el mismo seudónimo años atrás. Música. Los hogares pudientes organizaban sus propios eventos musicales dependiendo de los miembros de la familia que pudieran cantar o tocar un instrumento. Para la gran mayoría de las personas, los artistas callejeros proporcionaban el único acceso a música de cualquier tipo. Sin embargo, la clase alta disfrutaba de música como la sonata para piano número 30 de Ludwig van Beethoven, la sonata para violín en fa mayor de Felix Mendelssohn, MWVQ7 y mucho más. Los compositores especialmente populares de la época incluían a Beethoven, Rossini, Liszt y Mendelssohn. Pintura. Los pintores de paisajes más destacados fueron John Constable y J. M. W. Turner. Los pintores retratistas notables incluyen a Thomas Lawrence y Martin Archer Shee, ambos presidentes de la Real Academia de Artes. Además, la Galería Nacional de Londres se estableció en Londres en 1824. Teatro. Las obras de William Shakespeare fueron muy populares durante el período. Sin embargo, los intérpretes usaban ropa moderna en lugar de disfraces del siglo XVI. Londres tenía 3 teatros con patente en Covent Garden, Drury Lane y el Haymarket. Otros teatros destacados fueron el Teatro Real de Bath y el Teatro Crow Street en Dublín. El dramaturgo y político Richard Brinsley Sheridan controló el Teatro Drury Lane hasta que se incendió en 1809. Medios de comunicación. Entre los periódicos, folletos
y otras publicaciones populares de la era se encontraban: Repositorio de Ackerman, The Gentleman's Magazine, The Times, The Observer, Registro Político Semanal de Cobbett, La Belle Assemblée, Ciencia y Tecnología. En 1814, The Times adoptó la impresión a vapor. Usando este método, podía imprimir 1100 hojas cada hora, 5 veces y media más que la tasa anterior de 200 por hora. La mayor velocidad de impresión permitió el auge de novelas que retrataban las vidas de los ricos y aristocráticos. Los editores usaban estas como una forma de difundir rumores y escándalos, a menudo insinuando claramente las identidades. Las novelas fueron populares durante los últimos años de la época de la regencia. Deporte y recreación. Actividades femeninas. Durante la época de la regencia y hasta bien entrada la época victoriana, se desalentaba a las mujeres de la sociedad de realizar esfuerzos físicos, aunque muchas aprovechaban la oportunidad para realizar actividades como bailar, montar a caballo y caminar, que eran recreativas en lugar de competitivas. Dependiendo del rango de una dama, se esperaba que fuera competente en lectura y escritura, matemáticas, baile, música, costura y bordado. En Orgullo y Prejuicio, las hermanas Bennet están frecuentemente caminando, y es en un baile donde Elizabeth conoce a Mr. Darcy. Había una creencia de que las personas tenían niveles de energía limitados y las mujeres, como el sexo más débil, estaban más en riesgo de sobreesfuerzo debido a que sus ciclos menstruales causaban reducciones periódicas de energía. Bailes. Una de las actividades más comunes entre la clase alta era asistir y organizar bailes, fiestas en casas y más. Estos a menudo incluían baile, comida y rumores. La comida generalmente servida incluía elementos como sopa blanca, hecha con caldo de ternera, almendras y crema, carnes frías, ensaladas, etc. Boxeo a puño limpio. El boxeo a puño limpio, también conocido como peleas por premio, prize fighting en inglés, fue un deporte popular durante los siglos XVIII y XIX. La época de la regencia ha sido llamada el pico del boxeo británico, porque el campeón de lucha en Gran Bretaña era, en efecto, el campeón mundial. El único rival potencial de Gran Bretaña era Estados Unidos, donde el boxeo organizado comenzó en 1800. El boxeo era en realidad ilegal, pero las autoridades locales, que a menudo estaban involucradas en las apuestas del deporte, hacían la vista gorda. En cualquier caso, las enormes multitudes que asistían a los combates de campeonato eran casi imposibles de controlar. Como el cricket y las carreras de caballos, el boxeo atraía apostadores. El deporte necesitaba la inversión proporcionada por las apuestas, pero había un lado más oscuro, ya que muchas peleas estaban arregladas. En un momento, las peleas eran todo vale o sin reglas, pero el campeón de boxeo Jack Broughton propuso un conjunto de reglas en 1743 que se acataron durante toda la época de la regencia hasta que fueron reemplazadas por las reglas del Ring de Londres en 1838. Las reglas de Broughton fueron una reacción a las peleas de taberna, ya que restringían a los luchadores al uso exclusivo de los puños. Un asalto terminaba cuando un luchador caía al suelo, y las reglas prohibían golpear a un oponente derribado. Se le ayudaba a llegar a su esquina, y luego tenía 30 segundos para acercarse a la marca.
que era una línea trazada para que los luchadores se enfrentaran a menos de 1 yarda de distancia. Entonces comenzaba el siguiente asalto. Un luchador que no lograba acercarse y enfrentarse era declarado perdedor. Los combates continuaban hasta que un luchador no podía levantarse. No había divisiones de peso, por lo que un peso pesado siempre tenía una ventaja natural sobre los luchadores más pequeños. Aún así, el primer campeón británico de la época de la regencia fue Daniel Mendoza, un peso mediano que había reclamado con éxito el título vacante en 1792. Lo mantuvo hasta que fue derrotado por el peso pesado, Gentleman John Jackson, en abril de 1795. Cricket. El Club de Cricket de Marylebone, ampliamente conocido como MCC, fue fundado en 1787 y se convirtió en el organismo administrativo del cricket. En 1788, el club redactó y publicó una versión revisada de las reglas del deporte. El MCC tuvo una influencia considerable durante toda la época de la regencia y su campo, Lord's, se convirtió en el estadio principal del cricket. De hecho, había 3 campos de Lord's. El primero, abierto en 1787, cuando se formó el club, estaba en el sitio de Plaza Dorset en Marylebone. De ahí el nombre del club. El arrendamiento fue terminado en 1811 debido a una disputa por el alquiler, y el club tomó un arrendamiento temporal de un segundo campo en St. John's Wood. Este estuvo en uso solo durante 3 temporadas, hasta que la tierra fue requisada porque estaba en la ruta propuesta del Regent's Canal. El MCC se mudó a un sitio cercano en el que establecieron su campo actual. Lord Byron jugó para la escuela Harrow en el primer partido Eton contra Harrow en Lord's en 1805. Lord's organizó el primer partido caballeros contra jugadores en 1806. Cita requerida. Este encuentro proporciona otra ilustración de la división de clases en la sociedad de la regencia, ya que enfrentaba a un equipo de aficionados acomodados, caballeros, contra un equipo de profesionales de la clase trabajadora, jugadores. El primer partido contó con Billy Beldam y William Lambert, quienes han sido reconocidos como los profesionales destacados de la época, y Lord Frederick Beauclerk como el jugador amateur destacado. El partido de 1821 terminó prematuramente después de que el equipo de caballeros, muy atrás en el concurso, concediera la derrota. Este había sido anunciado como el partido de la coronación, porque celebraba la ascensión del príncipe regente como rey Jorge IV, y el resultado fue descrito por el historiador deportivo Sir Derek Bearley como un asunto adecuadamente turbio. Fútbol. El fútbol en Gran Bretaña había sido durante mucho tiempo un pasatiempo sin restricciones, con un número ilimitado de jugadores en equipos opuestos que podrían comprender parroquias o aldeas enteras. El área de juego era un tramo de tierra no definido entre los 2 lugares. La pelota, como tal, a menudo era una vejiga de cerdo inflada, y el objetivo del ejercicio era mover la pelota por cualquier medio posible a un objetivo distante, como una iglesia en la aldea opuesta. Los encuentros se organizaban típicamente para celebrarse en días festivos como el martes de carnaval. A principios del siglo XIX se estaban realizando esfuerzos en las escuelas públicas inglesas para transformar este fútbol de carnaval en un deporte de equipo organizado.
Las versiones más antiguas conocidas de las reglas del código de fútbol fueron escritas en el Eton College, 1815, y la Aldenham School, 1825. Carreras de caballos. Las carreras de caballos habían sido muy populares desde los años posteriores a la Restauración, cuando Carlos II fue un asistente frecuente del hipódromo de Newmarket. En la época de la regencia, las 5 carreras clásicas ya habían sido inauguradas y corrido anualmente desde 1814. Las carreras de caza nacional comenzaron en la Irlanda del siglo XVIII y se desarrollaron en Inglaterra durante la época de la regencia. Hay referencias tentativas a carreras celebradas entre 1792 y 1810. La primera carrera de obstáculos definitivamente registrada tuvo lugar en Durham Down, cerca de Bristol, en 1821. La primera carrera de obstáculos oficialmente reconocida fue sobre una ruta de campo a través en Bedfordshire, el 8 de marzo de 1830. La carrera de 1836, que se convirtió en un evento anual, es reconocida por algunos como el primer Grand National, pero hay incertezas históricas sobre las 3 carreras entre 1836 y 1838, por lo que se consideran oficialmente precursoras del Grand National. Algunas fuentes insisten en que se llevaron a cabo en Old Racecourse Farm, cerca de Mackhull, pero esto es imposible ya que ese hipódromo cerró en 1835. El primer Grand National oficial fue la carrera de 1839. Remo y vela. El remo y la vela se habían convertido en pasatiempos populares entre los ciudadanos más ricos. The Boat Race, un evento de remo entre el Club de Remo de la Universidad de Cambridge y el Club de Remo de la Universidad de Oxford, se celebró por primera vez en 1829 por iniciativa de Charles Merivale y Charles Wordsworth, quienes eran estudiantes en Cambridge y Oxford, respectivamente. Wordsworth era sobrino de William Wordsworth. La primera carrera fue en Henley-on-Thames, y el concurso luego se convirtió en un evento anual en el río Támesis en Londres. En vela, la primera carrera de la Semana de Cowes se celebró en el Solent en agosto de 1826. Atletismo de pista y campo. Las competiciones de atletismo de pista y campo en el sentido moderno se registraron por primera vez a principios del siglo XIX. Se sabe que se llevaron a cabo en escuelas, colegios, bases militares y navales, clubes sociales y similares, a menudo como un desafío a una institución rival. En las escuelas públicas, las competiciones de atletismo se concebían como equivalentes humanos de las carreras de caballos o la caza del zorro con corredores conocidos como sabuesos y nombrados como si fueran caballos de carrera. La Casa de la Escuela Real de Shrewsbury, establecida en 1819, es el club de carrera más antiguo del mundo. La escuela organizó carreras de persecución en las que los sabuesos seguían un rastro de trozos de papel dejados por 2 zorros. La carrera de running más antigua de la era moderna es el Steeplechase anual de Shrewsbury Cross Country, registrada definitivamente por primera vez en 1834. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la noche ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva, la información narrada
ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.